Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que, pues, yo como digo, el gabán y los guaraches no me los he podido quitar y siempre he deseado que cada día que se aprende algo es un día que no se desperdicia. Comenzamos nosotros con los ortopedistas en la Clínica 27 de Tlatelolco. Ahí conocí al doctor Reyes Cunningham, que era el director, y no sé por qué también me tomó cariño y tuve la oportunidad de ir con él cuando todavía los hospitales de Magdalena de las Salinas eran obra negra, prácticamente nada más había las vigas de acero que los conformaban. Y desde ahí él me dijo que si quería participar en el grupo que iba a constituirse de médicos en los hospitales de ortopedia y traumatología, pues yo ya encaminado y encarrerado, pues dije, yo soy de ahí y pues por X o Z circunstancias no se dio en ese momento, pero posteriormente, gracias a la doctora María Farell Campa, que era la asesora a nivel de odontología nacional, pues tenía cierta amistad con ella y me dice, si te quieres ir para allá, le digo, pues lo voy a pensar, le digo, porque realmente en la 27 tuve un trato súper excelente, aunque les voy a platicar algo que no lo voy a definir, pero tuve mi primer encuentro con el doctor Jorge Aviña Valencia, pues tuvimos un pequeño incidente contrario a una buena relación, pero yo dije, hasta aquí llegué, debut y despedida, pero pues gracias a no sé quién, todo continuó normal. Y ya después de ahí, a pesar de que realmente fui súper bien tratado, súper bien acogido en este hospital, nosotros teníamos que operar en los hospitales de la Clínica 23 de Aragón o en el anexo de la raza posteriormente, ya que los quirófanos de ortopedia eran solo para ortopedistas, pero tuve la fortuna de que con el doctor Colchero operar ahí en el hospital de la Clínica 27 una osteomielitis mandibular cuando se hacían las escarificaciones. Me apoyó, me ayudó a pesar de que son súper estrictos en muchas situaciones, pero realmente me trató súper bien, ¿sí? Posteriormente ya llegamos a traumatología, pues las primeras entrevistas con la doctora Mercado me dice, no te apures, todavía no hay mucho trabajo, tráete un libro, pero yo creo que ya con la inercia y lo salado que estaba para tener muchos pacientes, pues nos comenzó a llegar pacientes de todos lados, ya que en un principio, si recuerdan ustedes, era un hospital de concentración a nivel nacional, Magdalena de las Salinas, tanto ortopedia como trauma, y llegamos a tener a veces hasta 12 camas de nuestros pacientes y volúmenes de consulta externa bastante significativos. ¿Sí? En esta época de inicio se pensaba que la capacidad ocupativa del hospital se iba a alcanzar al 80% hasta el año de 1987-88, pero pues no fue así. Ya en el 84, con lo de San Juan y Huastepec, pues prácticamente se llenó el hospital, ¿sí? Se saturó en pacientes. Y en esta época me es grato decirlo que sí yo pertenecía al servicio de cirugía reconstructiva, donde era el jefe el doctor Alberto Reyes Párraga Tello de Meneses, que también me adopta, pero como a un hijo yo creo, porque en 2 o 3 ocasiones a mí me dejó encargado, me dejó nivelado como jefe de servicio de cirugía reconstructiva y quemados,
¿sí? Y pues sí tenía toda la idea porque cuando hice yo mi residencia, mucho de mi actividad también se vio involucrada en este tipo de pacientes y pues a mí me gustó. Yo pensaba que en mis guardias simplemente que no debería de dormir, que debería de aprovechar todo lo que se pudiera. Aquí no sé si recuerden al doctor de Artola, que yo me ponía con ellos a la par de, nos llegó una luxación de cadera y si recuerdan al doctor de Artola era flaco y yo por ahí no podíamos reducir una luxación de cadera, por más técnicas que aplicábamos, los dos flacos no podíamos con un señor robusto. Y estas personas que ven ustedes, que quizá muchos no se acuerden, casi el que pueden recordar es a la extrema izquierda de la pantalla, que es el doctor Alfonso Villaseñor. Los demás prácticamente, la doctora Luna estaba en ortopedia, era especialista en mano, el doctor Espinosa, el doctor Cabrera y el doctor Sánchez, ¿sí? Ellos ahí, sí, me acuerdo que el doctor Sánchez y el doctor Espinosa a veces llegaban muy chapeados y les preguntaba, ¿dónde fueron? Y me decían, fuimos de alpinistas, no hay problema, estamos bien. Entonces, estas vienen siendo prácticamente historias de que, pues, vivimos una hermandad más que una sesión de trabajo. Era entregarnos a lo que hacíamos y así en lo de San Juan Ixhuastepec, aquí me es grato recordar mucho al doctor eh, Rafael Soto Villagrán, que nos poníamos me puso a hacer cateterismos a catéteres centrales en subclavia. Y le digo, yo no he puesto, doctor, y me dice, pues aquí los vas a poner porque es necesario. Y gracias a Dios no ponché ningún pulmón, nos fue bastante bien. Y con él prácticamente hicimos manejo de muchos quemados. Fuimos los que iniciamos con el expansor de tejidos de los injertos para las áreas de quemados. Nos metíamos él y yo a curar quemados, a pues manejar todo ese tipo de pacientes, que es lo que nos ganamos nuestro sobresueldo en esa época. Posteriormente se inicia otra etapa en la cual ya viene siendo más consolidación de nuestro servicio, donde se integran pues ya más personas, el doctor Hernández, la doctora Cigales, la doctora Lupita, y pues comenzamos ya a crear realmente un servicio y pues recordarles también que la cara, a pesar de ser un área de 10 centímetros cuadrados con una longitud de 20, anchura de 15, pues encontramos todas las superficies en tejidos blandos que se puedan imaginar, párpados, nariz, cuello, en los labios, y si nos vamos hacia adentro son estructuras óseas que aparentemente tienen cierta resistencia, pero que son complejas en su atención, ya que podemos ver que engloban prácticamente, ¿sí?, 4 de los 5 sentidos que tenemos, ¿sí? Entonces, todas estas áreas pues deben ser manejadas con cierto cuidado, tener atención en que todas las fracturas es la ruptura prácticamente de tejidos óseos en estos casos, pero que también involucran los tejidos blandos. Entonces había que hacer muchas veces reconstrucciones tanto de la parte externa como de la parte interna. Podemos decir también que las etiologías de estas lesiones son multifactoriales, ¿sí? ¿Por qué entran la violencia, los objetos contundentes, los objetos de trabajo, accidentes deportivos y otros que también
llegan a ser bastante importantes son los patológicos, ¿sí? Que nos vamos a encontrar lesiones que pues realmente mutilan a los pacientes de sus estructuras faciales. Yo me acuerdo que nos llegó un mieloma múltiple, uh, pues ya bastante delicado el paciente, descompensado por alimentación, pues no se le daba la alimentación adecuada, se tuvo que poner una gastroclisis y yo hacía prácticamente todo eso y y resultó que le colocamos una placa porque tenía una fractura en terreno patológico y el paciente salió muy bien, salió con otra fascia, con otra dinámica ya de su espíritu, a pesar de que pues era una lesión que no traía nada bueno. Y tenemos también este tipo de pacientes, ¿sí? En los cuales pues a veces es extraño que sucedan estas cosas y más que permanezcan vivos. Este fue un paciente que llegó caminando, tuvo una lesión por arma punzocortante, pero que nos llegó a nosotros porque el paciente tenía ciertos problemas en el habla. Al hacer ya el interrogatorio, pues que había dicho que presentaba una herida en región malar, lo íbamos a dar de alta. En esa época el doctor Izquierdo, no, pues pues usted no tiene que venir aquí, pero pues por X o Z causas lo mandamos a tomar a radiografías y nos encontramos pues este pequeño objeto que prácticamente iba por el piso de la base del cráneo. Sí, se hace un abordaje a nivel de la región geniana y nos encontramos una reconstrucción con esta arma que había estado alojada por 2 meses en la base del cráneo. Y aquí también tuve una de mis pequeñas frustraciones porque a mí nunca me ha gustado publicar nada, a pesar de que he tenido por varias personas que me dicen publica lo que haces. En lo de osteosíntesis les voy a platicar una anécdota con el doctor López Roa, pero vean más o menos a qué nos enfrentábamos. Yo decía, pues, si se mueve para un lado una arteria o cualquier cosa, pues otra rayita más al tigre. Y así nos vamos que pues las lesiones que nosotros manejábamos eran bastante especiales. Uno me acuerdo que una invitación que tuvimos a la Academia de Cirugía en la aula de la Academia de Cirugía de Centro Nacional, invitados por el doctor Jorge Aviña Valencia. Fuimos 4 los ponentes y realmente la ponencia que más se fijaron fue la de nosotros, ya que pues en el hospital nos llegaba estos casos y decían, ¿dónde ves eso? Le digo, pues en mi hospital, porque realmente ahí tuvimos para dar y prestar, porque nos llegamos a saturar de pacientes. Y si ven este paciente, me hace recordar que una época de mi estancia ahí yo descansaba domingo y lunes, que para mí son los mejores descansos que hay, pero me acordaba mucho, no sé si recuerden usted al doctor Matadamas, que los sábados teníamos unas dietas gourmet que para qué les cuento, ¿sí? Era comer como huérfanos de hospicio. Tenemos lesiones de este tipo también, los que antes no se les llamaba feminicidios. Esta fue una alumna universitaria que había dejado al novio y el novio, pues, porque tenía muchos calzones y tenía un arma, le disparó con una escopeta y vean las lesiones que ocasionaba, ¿sí? Esto para mí, no sé, pues a cualquiera que haga estas cosas hay que
escaparlo, pero como le hacían los indios, con un cuchillo. Pacientes que a veces eran irreconocibles por las estructuras que se llegaban a dañar, como podemos ver, que a veces era prácticamente hacer un rompecabezas, era ir localizando prácticamente toda la anatomía de, del paciente, pero pues como un rompecabezas había que ir viendo qué nos quedaba en un lugar y qué nos quedaba en el otro para realmente pues no dejar al paciente como nuevo, pero pues lo más aproximadamente posible. Como digo yo, después de la fiebre carbonosa, nada es igual. En esas épocas nuestra estadística pues era más o menos esta de lesiones en hombres de 73% y mujeres 27%. Nosotros llegamos simplemente a manejar en esa época lesiones de nariz al mes veíamos cerca de a veces hasta 300 fracturas de huesos nasales, ¿sí? Entonces era una población tremenda que nuestra consulta externa era de 50 pacientes, prácticamente 4 veces a la semana, ¿sí? Entonces sí era bastante lo que se manejaba ya en el hospital. Aquí podemos ver, prácticamente tuvimos que analizar todo esto en relación ya al estudio de la osteosíntesis de la fijación rígida, ¿sí? En un principio nosotros, pues ahora sí que por iniciativa, comencé a usar los equipos de pequeños fragmentos que se usaban para mano, porque yo ya había leído, visto artículos que la fijación rígida disminuía el tiempo de cerrar la boca de la fijación interdento-maxilar. Entonces, que se podía inmediatamente después de la cirugía dejarlos con la boca abierta. Entonces, pues comencé a buscar, a encontrar más datos y me acuerdo que el primer congreso que fui, que fue el doctor Prime de Suiza, que fue en Toluca, que fue uno de curso de ortopedia y de maxilofacial, y ahí comenzamos a pues tratar de conseguir estos equipos de osteosíntesis más específicos que pues nos pudieran dar una mejor atención a nuestros pacientes. ¿Por qué nosotros a veces buscamos ciertas condiciones para la atención de nuestros pacientes? Porque si recordamos que prácticamente la respiración, la alimentación, pues la tenemos en cara, ¿sí? Imagínense ustedes ver que una paciente pues no puede respirar, no puede comer, pues es su debilitamiento prácticamente. Entonces, la esencia es que pacientes que llegan con este tipo de lesiones hay que explorar que no nos vaya a obstruir ninguna área de importante, porque se pueden presentar estos casos que a veces, como en un órgano dentario se encuentra en el parénquima respiratorio o que nos quede prácticamente en la tráquea o retenido ahí. Entonces tenemos que buscar, ¿sí? Que siempre pues pueda tener una buena respiración y evitar la obstrucción por algún cuerpo extraño. Recordar también que en estas estructuras, ¿sí? El sangrado es súper abundante. Aquí recuerdo que una vez estaba en quirófano y me pidieron que saliera a, a revisar un paciente que no se le podía parar un sangrado en múltiples lesiones faciales y al salir ya exploro a la paciente y estaba, no me acuerdo del cirujano general que también nos llevábamos bastante bien y le digo, esta paciente se va a morir. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué se va a morir esta paciente? Le digo, mira, es que ya exploré, tiene una fractura en la
frontal y la base de cráneo, y se siente por ahí que hay el fluido sanguíneo es con cierta presión y tensión. Y ahí también me enseñó a ligar las carótidas en forma rápida o forma quirúrgica, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta todo este tipo, ¿sí? Pero nosotros, pues, por la experiencia que teníamos ya de todo esto, era una paciente que, por ser joven relativamente, pues, tenía una sobrevida, pues, muy baja, ¿sí? Y si hubiera sido, quedado con vida, realmente tendría ya muchos problemas de tipo neurológico. Y también recordar que, pues, la cabeza está soportada por prácticamente la columna cervical, que puede, el mal manejo de esta y en las condiciones de pacientes con este tipo de traumatismos, pues a veces causar ciertas lesiones altas de lo que es la columna cervical. En esto me es grato platicarles que nosotros comenzamos a usar alambres, ¿sí? A reconstruir prácticamente las estructuras con alambre, y que los abordajes quirúrgicos pues no eran tan evolucionados como posteriormente fuimos manejándolos. Yo me acuerdo que cuando estuve en la 27 hacíamos un abordaje que se llama Mustardé modificado, en que para operar la hundimiento o fractura de malar de piso de órbita se hacían incisiones desde las alas de la nariz hacia el ángulo naso-orbitario, y una prolongación por la parte, el último pliegue inferior del párpado, ¿sí? Todavía se le hacía una pequeña extensión a la región del arco cigomático. Eran prácticamente abordajes demasiado cruentos, y nuestra colocación de alambres. Entonces, pues prácticamente el llegar al uso de placas, pues nos redujo mucho este tipo de abordajes y este manejo del paciente. Hacíamos la suspensión a veces de los maxilares por medio de alambrados, ¿sí? Que se soportaban a nivel de la región cigomático-malar, ¿sí? Para, pues, reducir las fracturas que en ellos encontrábamos. Aquí podemos ver radiográficamente, ¿sí? Cómo se hacían las tensiones de los fragmentos fracturados. Y aquí podemos ver cómo estaban, y se hacía la suspensión prácticamente del maxilar con los anclajes de estos alambres a nivel de la zona frontomalar. Y este es un invento. A veces me gustaba crear cosas porque que nos facilitaran el manejo de las lesiones de los pacientes. Para el manejo de esto se usa se llama tornillo de Gerard, que se atornillaba prácticamente en la pared anterior de la región malar y se hacía tracción, pero había el riesgo de la pared anterior del malar es demasiado delgada, llega a tener a veces menos de 2 milímetros de grosor, mucho menos de 2 milímetros de grosor. Entonces es fácil romperla, y esta fue otra frustración de artículos, porque se manejó a un paciente que era familiar de un anestesiólogo del hospital. Le pedí la autorización para ver si me permitía grabarlo y, bueno, tomar fotografías y hacer un estudio radiográfico transoperatorio para ver si no provocábamos una lesión en donde colocábamos prácticamente este gancho, que es un gancho de curvatura doble, ¿sí?
que lo diseñé en un cráneo para hacer tracción y nos fue bastante bien con este paciente, ya que tenía, aparte de hundimiento, fractura del malar, traía también una triple fractura del arco cigomático. Y con esta simple tracción de este gancho, se redujeron las fracturas y se alineó el malar, ya que muchas veces que hacíamos osteosíntesis a nivel del malar, se veía hundida la cara, ya que estas se llaman fracturas en trípode, pero yo creo que es en tetratrípode porque siempre, a pesar de alinear bien la fractura, se veía hundido esta zona. Yo en un tiempo, en un principio, colocaba implantes de Silastic para conformar prácticamente el volumen de toda la región malar, ¿sí? Son los privilegios que yo tenía, que yo podía usar se llamaba pan de Silastic para hacer pues ciertos manejos en lo que necesitábamos usarlo. Son las causas a veces de los traumatismos que yo siempre digo, esto me gustaba mucho a veces platicarlo con algunos residentes, que si nosotros entendíamos más o menos el mecanismo del trauma, a veces no eran necesarias radiografías, ¿sí? Si podíamos más o menos analizar bien todo el procedimiento de una lesión, todo el origen, el objeto contundente o la fuerza con que iba la forma en la que caía el paciente, muchas de las lesiones que tuvimos en el hospital también eran provocadas por las combis o los choques automovilísticos cuando no se usaba el cinturón de seguridad. Imagínense mi edad cuando esto no existía. Y nos encontrábamos que eran lesiones a veces tremendas, ¿sí? Esto me dio pauta cuando comenzamos a usar las placas, que en Suiza se presentó mi estadística de que habíamos usado 200 y tantas placas en un año. Y me decían, bueno, ¿cómo pueden usar ustedes tantas placas en un solo hospital? Digo, pues es que tenemos unas transportes colectivos que se llaman combi, que no había día que no llegaran pacientes lesionados por accidentes de estos vehículos. Entonces, yo creo que era pues bastante significativo el que ahora hagamos que la gente use cinturón de seguridad. Aquí es un caso que operó el doctor Hernández, que lo hice, entré con él a la cirugía y pues podrán ver prácticamente que hay una deformidad del tercio medio superior de cara. Es un paciente que estaba arreglando su coche, le pegó otro coche por detrás y le causó una lesión nasofrontoetmoidal, ¿sí? Es un paciente que podemos ver prácticamente se deshizo la parte central superior de la cara. Radiográficamente podemos analizar cómo se destruye prácticamente todos estos componentes de lo que viene siendo parte de la órbita y parte de la región frontal. Una de las cosas que yo desde mis alumnos, tanto del Justo Sierra como del Politécnico, les decía, primero hay que planear, diseñar y realizar. Es planear siempre lo que se va a hacer para pues tener los mejores resultados. Un paciente que se le colocaron todas estas placas, y recordando al doctor López Roa, que era el jefe de los servicios médicos de la Delegación 1, me decía, porque él fue prácticamente uno de los que nos ayudaron a que se nos otorgaran estos equipos de osteosíntesis de mandíbula y de tercio medio y de
tercio medio de cara. Sí que me decía, dice, no, Mejía, no, Mejía, es que no es poner el huevo, tienes que cacaraquearlo. Y yo le contesté una vez, le digo, doctor, es que a mí no me pagan por cacaraquear, le digo, me pagan por trabajar. Dice, no, pero tienes que presumir esto. Le digo, pues fíjese que mi gabán y mis guaraches a veces como que no los puedo olvidar. ¿Sí? Pueden ver más o menos, se redujo por compresión la fractura de los huesos nasales. Y son lesiones que a veces, y esto también me hace recordar en San Juan Ixhuastepec, de lo del incendio de San Juan Ixhuastepec, que estaba el primer neurocirujano que llegó al hospital fue el doctor Chuel. Cuando estábamos recibiendo a los pacientes de San Juan Ixhuastepec, pues era un mar de gente que llegaba. Llegó la doctora Leonor Bravo, siempre acelerada como ha sido, y nos dice, los miden y los pasan. Y el doctor, que era la persona más fina y decente que conocía, dice, Leonor, por favor, deja de succionar. Imagínense lo que le quiso decir. ¿Sí? Pero vean las lesiones que prácticamente invaden lo que es el piso anterior del cerebro. A veces el tipo de traumatismos que les decía por impactos automovilísticos, pues lo primero que se da no es en el tablero o es en los cristales. Y esto nos causa a veces hundimiento prácticamente del maxilar, que ya con las placas nos permite fijarlas con el mínimo de agresión. Como aquí podemos ver que es la clasificación que a la fecha está de Lefort, ¿sí? Que es el desprendimiento prácticamente del alveolar de lo que es el maxilar superior, ¿sí? Y en el cual pues podemos colocar placas para reducir estas lesiones. ¿Sí? Se observa prácticamente cómo se fija y se estabiliza los fragmentos. Tenemos las Lefort 2, que es una fractura piramidal que prácticamente que abarca lo que son huesos nasales, el piso de la órbita, ¿sí? Y si hay un desprendimiento de tercio medio de cara. Esto lo hacíamos con alambres. Imagínense lo que era pasar un alambre a través de estos orificios, que cuando yo comencé, ¿qué les puedo decir? Era súper experto en esto. Prácticamente el manejar los alambres me era muy bueno para mí. Pero posteriormente, ¿sí? Usamos placas y se nos olvida manejar los alambres, ¿sí? Y a veces cuando no llegábamos a tener placas que queríamos colocar un alambre, se nos hacía bastante difícil volver a retroceder el tiempo. Pueden ver prácticamente aquí ya hasta las incisiones, ¿sí? Subpalpebrales nos permitían, ¿sí? Dejar ser lo más estético posible, ¿sí? Y con menos lesión de toda esa zona. Aquí me hace recordar también que en mis descansos de domingo y lunes, con el doctor Sosa, que lo pasó la doctora González, nos programábamos a veces hasta 4, 5 cirugías los fines de semana. Entonces, imagínense todo lo que uno no aprende en esta época. Estas son las lesiones más severas, que son la fractura del Lefort 3, en la cual prácticamente hay una disyunción craneofacial. ¿Sí? Estas fracturas, pues,
me decía mi jefe de trauma de Centro Médico Nacional, dice, casi no las vemos porque ya no llegan vivos. ¿Sí? Era muy rara de este tipo de fracturas que llegaba a sobrevivir. Pueden ver, pues se les llamaba cara de plato, prácticamente se hundía toda la cara. ¿Sí? Fracturas desde el arco cigomático, toda la parte etmoidal, y esto ocasionaba pues lesiones cerebrales severas. De aquí partimos a lo que viene siendo las lesiones de mandíbula que tienen una frecuencia pues también muy significativa. Es el más alto porcentaje de las fracturas faciales que tratábamos en el hospital. ¿Sí? Esto nos lleva a recordar también que yo no sé por qué inventaron las armas, pero esta es una imagen clásica de lo que puede ocasionar tan solo un proyectil de arma de fuego. En la imagen que tenemos a la extrema superior derecha es una fotografía tomada por nanometría, ¿sí? En la cual se puede observar cómo un proyectil lesiona de 3 a 12 veces su diámetro. ¿Sí? Estas lesiones, pues en el hospital eran relativamente frecuentes y nos encontrábamos casos tan severos a veces que pues decidíamos a veces ni retirar los proyectiles porque estaban en áreas muy importantes. ¿Sí? Aquí pueden ver estas imágenes que aparentemente pues es una herida de bala en el labio, abrimos el labio y observamos todo lo que ha lesionado y ha fracturado prácticamente la región mentoniana de la mandíbula. Estos proyectiles, por su giro que llevan, ¿sí? Por el fenómeno de cavitación que tienen, pues destruyen áreas más grandes de lo que es su diámetro. Aquí tenemos otro caso cuando comienzan a evolucionar las placas, ¿sí? Que este es un paciente, le estalló un cartucho de dinamita, perdió parte de la mandíbula y inicialmente se le colocó un clavo de Steinmann para mantener las dimensiones de los tejidos. Posteriormente le colocamos una placa de acero de 2.7 milímetros, que es una placa bastante gruesa, pero exactamente al año se fractura la placa. Esto es, y me gustaría referir que la fuerza muscular que tenemos en relación a la masticación, pues se equipara prácticamente a la parte muscular del femoral, ¿sí? Esa fuerza y esa potencia tienen estos músculos. Posteriormente, se retira la placa, se coloca ya una placa de titanio. Esta placa fue de acero y esta ya fue de titanio, en la cual gracias y ya se lo dije a la doctora Gallardo hace muchos años, que ella fue la que nos ayudó a quitar el injerto de cresta ilíaca. La cresta ilíaca, por su anatomía, tiene una forma que puede sustituir a la forma de lo que es la mandíbula, el cuerpo mandibular, y colocamos ya en este caso el hueso de cadera para sustituir nuestra parte faltante y la colocación de una placa ya de titanio. Estos son más o menos quizá para recordarle que a veces el no tener dientes o el tener la boca cerrada o las fuerzas de los músculos pueden también modificar los trazos de fractura, más bien dicho, a hacer que los trazos de fractura se desplacen en diferentes direcciones. Tenemos que siempre para nuestros pacientes
pues verificar todos los datos que les comentaba en un principio, valorar las vías aéreas, a recordar que cualquier traumatismo va a causar una hipoestesia. Y lo más grave es que disminuye prácticamente en esta zona la función de nuestro proceso de masticación. Prácticamente hay que tener a los pacientes alimentados con sonda. ¿Sí? Nosotros diseñamos una dieta también especial para los pacientes que se les daba por gastroclisis. Esto me llevó a que también me consintieran demasiado en dietología y tenía unos desayunos muy opíparos con la jefa de dietología. Realmente yo no me puedo quejar nunca de los hospitales. Lesiones que pues van a ocasionar a veces infecciones. Los signos que nos daban y los síntomas que teníamos es que pues eran pacientes que iban a permanecer con su boca cerrada y que cualquier proceso, y siendo la boca una de las áreas donde mayor gérmenes hay, se dice que prácticamente se cultivan más de 200 cepas de gérmenes diferentes, ¿sí? Entonces es un área muy propensa a infecciones, pero a la vez por la gran vascularidad que presenta, pues nos ayuda a que no sea tan frecuente osteomielitis o a otras infecciones más graves. Estos son de los signos que podemos observar para diagnosticar nuestras fracturas. Siempre hay que tocar al paciente. Actualmente me ha tocado ir con médicos que pues ya ni siquiera nos tocan, ni siquiera nos ponen atención, ¿sí? Pero yo creo que el cirujano siempre debe de sentir con sus manos cualquier alteración y estos mis respetos a todos los cirujanos porque creo que su tacto en ellos es totalmente una gracia de Dios. Nosotros comenzamos tomando este tipo de radiografías, no contábamos con más elementos que las radiografías PAP o PA, sí que para nosotros la PA por la fijación de los huesos faciales en la placa era mucho más adecuada y las laterales oblicuas, la de Town, que era para valorar lo que es fracturas de cuello de cóndilo. Posteriormente ya era pues las ortopantomografías que nos permitían prácticamente un giro de la pantalla sobre la placa, ¿sí? Que nos daba pues una visión íntegra de lo que era parte del tercio medio inferior de cárea y completamente de la mandíbula. Posteriormente ya las tomografías ya nos definían a veces un poco más en forma específica el trazo y el trayecto de la fractura. Y en la actualidad, pues las radiografías tridimensionales que prácticamente ya nos dan los diagnósticos empaquetados. Siempre a mí me ha gustado con mis alumnos que se sigan estos principios básicos de la atención de una lesión ósea, de una fractura, que se debe de hacer primero una reducción anatómica, después la fijación, después la inmovilización. Alterar este proceso es que no nos quede una fractura reducida anatómicamente, ¿sí? Recordar también que hay que haya buen aporte sanguíneo
y que cuando más rápido sea la movilización de estas estructuras, vamos a tener un mejor pronóstico. Esto ahorita que me acordaban de cuando entramos con el doctor Arámbula a hacer se llaman injertos compuestos en el que va el hueso, la arteria, porque se tiene que hacer también una anastomosis vascular para proveer de sangre y todo eso y permanezca el injerto viable, pues debemos de preservar prácticamente la circulación. Que vamos a ver imágenes de lo que es la reducción cerrada y reducción abierta, ¿sí? En la cual comenzamos a hacer para todas las fracturas la inmovilización interdento-maxilar con diferentes tipos de alambrados, ¿sí? Aquí podemos ver desde los más simples. Si nosotros aplicamos esto a veces en fracturas complejas, pero llegamos a tener la oclusión, o sea, la relación de las cúspides y las fosas que existen en los dientes, y recordar también que los dientes anteriores superiores van por adelante de los inferiores, tendremos ya prácticamente una reducción anatómica al 100%. De esto me acuerdo y no es criticar a nadie, pero no sé si recuerden ustedes a un doctor Franco, que yo le decía que era el hijo putativo del doctor Rosado, que me habló para ir a operar a un paciente a Durango, a la ciudad de Durango, y pues ya me hablaron, todo se hizo por teléfono, ya estaba mi boleto de avión, todo eso. Como todo en México, y no es de ahora, se retrasa el vuelo, ya cuando yo llego ya al hospital en Durango, ya estaba el paciente anestesiado, y en sí ya tenía una evolución de 2 o 3 semanas, y llego, ya había, con lo que me había dicho el doctor Franco, ¿no? Ya había preparado la zona para tomar un injerto de cadera, ya estábamos todos listos, y llego yo y cuento los dientes, y resulta que le habían fijado los caninos hacia la línea media, o sea que habían cabalgado la fractura y habían dejado los caninos pues prácticamente unidos, y ya que cuento los dientes digo, no, aquí me falta algo, y veo que estaba cabalgada la fractura, y ya le digo al doctor, espérame tantito, no tomé el injerto, ya estaba cicatrizada prácticamente toda esa zona, tuve que abrir, refracturar porque el hueso ya tenía cierta fibrosis en los fragmentos. Digo, no, doctor, nada más hay que alinear esto y no hay problema. Entonces, le digo, a veces haciendo pequeños procedimientos podemos resolver las cosas cuando sabemos más o menos la anatomía que debe de tener originalmente esas situaciones. Los alambrados tan sencillos como estos nos pueden ayudar a que consolide una fractura. Y este es un caso de la doctora González, prácticamente que lo puse porque fueron de sus primeros casos de manejo en niños, en los cuales es un alambrado horizontal, y este es su paciente de la doctora que la quiso mucho. Estos que me dice la doctora que a la fecha todavía se utilizan se llaman arcos de Eric o de Erich, ¿sí? Que nos permiten a veces ayudar a la reducción por medio de elásticos cuando hay un desplazamiento que no se puede reducir manualmente. Estos elásticos nos hacen tracción para llevar al paciente a su oclusión. Esto es nada más con una guía, cuando se puede tomar una guía de acrílico, ¿sí?
para estabilizar la oclusión, el cierre del paciente, pues nos permite a veces dar una mayor estabilidad a nuestra fractura. Los abordajes aquí, me gustaría hacer un paréntesis y recordar mucho al doctor Ruiz por dos situaciones. Una porque, pues, al rato que hablemos de lo que fue conseguir la jefatura del servicio, pues nos llevó a muchas situaciones y él me dijo una vez, dice el doctor Antonio Ruiz Becerra, me dice, yo sé que ha de tener algo la odontología, ya que estudian 5 años y aparte la residencia. Le digo, pues es que sí estudiamos a pesar de que seamos dentistas. Entonces pueden ver que hacer un abordaje de este tipo es muy especial y más en la región preauricular. Una de las personas que me viene a mi mente es el doctor Rodríguez Cuevas, que era el cirujano de cabeza y cuello cuando yo roté en oncología, y verlo operar me hacía decir qué fácil es la cirugía, pero ya cuando uno se enfrentaba a ella ya no la veía tan clara como la veía uno en sus manos. Actualmente se pueden manejar abordajes intraorales y extraorales, ¿sabes? Cuando tenemos cierta viabilidad, para no dejar una huella externa, se puede manejar a nivel de los tejidos blandos de la cavidad oral, ¿sí? Esto nos trae por consecuencia inicialmente, volvemos a lo que es el uso de alambres, ¿sí? Los cuales también dan gran estabilidad. Permítanme un momentito, voy por tantita agua porque se me está secando la boca. Y así, pues en azares del destino, comenzamos a ver que nosotros necesitábamos una jefatura. A veces me han dicho mucho, ¿por qué peleaste tanto la jefatura del servicio? Esto nos llevó a que cuando llega Reconstructiva de Centro Médico Nacional, nos limitan los procedimientos quirúrgicos. Posteriormente nos permite el doctor Viña Valencia, ¿sí?, a que entremos a las juntas de gobierno para tener un poco de defensa en nuestros procedimientos y en nuestra lucha por, pues, tener ciertas, no beneficios, sino darles a nuestros pacientes, pues, mejor atención. Así, llegamos a participar en el cuerpo de gobierno, y aquí hago también mención al doctor Antonio Ruiz Becerra y al doctor Díaz Polanco, que era el jefe de terapia intensiva, que ya no está con nosotros,
pero cuando se me atravesaba el burro, ellos me ayudaban a sacarlo, porque me daban consejos y me ayudaban a manejar, pues prácticamente toda lo que se nos pedía por la dirección para entregar, para hacer programas del servicio. Y en esto, pues me da gusto, yo conservo aún todavía una carta que nos mandaron de la subdirección médica por dar atención y ser un servicio de excelencia. Y eso lo hubiera colgado ahí en el servicio, porque realmente a mí me llena de orgullo de que, a pesar de no ser un servicio, de estar encargado como del servicio, pues nos dan un reconocimiento de esa índole. Se lucha mucho por la jefatura, y la cual se da hasta el año de 2004, ¿sí? En la cual yo ya no me encontraba en condiciones físicas muy adecuadas. Le informo al doctor Hernández que si quiere ocupar la jefatura, me dice que él no, que se va a jubilar la doctora Mercado y que él ya se va. Hablo con el doctor Albarrán, le digo que él estaba en el turno nocturno, le digo, ¿sabes qué? Te hago una permuta, te vas un mes a la mañana, yo me voy a la noche, y para que veas y te quedas con la jefatura. Pues no quiso, y finalmente, pues yo no sabía qué hacer. Estaba el doctor Rafael Rodríguez Cuevas de director. Tuve una plática con él y quedamos, y no es por echarle porras a la doctora Elsa que está ahí con ustedes, a la doctora Elsa González. Le dije, doctor, es que yo ya no creo aguantar el ritmo que manejaba, y vamos a poner a la doctora, me quedo yo un año para ir, que se vaya involucrando la doctora en todos estos procedimientos. Pero aquí sí, por cuestiones viscerales de un divisionario, no se dio la situación. Sí. Finalmente, pues yo digo, pues yo firmo, me hablan a que firme la jefatura, y después de estar 17 años como encargado del servicio, duro 3 como jefe del departamento clínico, porque ya mi jubilación estaba realizada. Y eso más o Gracias. menos es lo que fue Gracias, Enrique. el conseguir esto. Gracias. Sí, gracias a todos ustedes. Sí, Quiero recordar que el apoyo de los residentes es necesario. Las placas de pequeños fragmentos, el sistema 2.7, las placas de compresión y de tensión, los polímeros que se usaban que se querían utilizar en vez de placas, y el último sistema que usamos, que fue el sistema Unilock, que yo le decía una fijación interna externa, como vienen siendo los fijadores externos. Que nos permitían no lesionar el periósteo ni la cortical externa. Y recordar cuando todavía teníamos el pelo negro muchos de nosotros. Y recordar, este es el doctor Rodríguez de San Miguel de Ordorica, que fue mi maestro en trauma de centro médico. Bien o mal, siempre nos enseñaron, nos disciplinaron, y hay que siempre recordarlos con muchísimo cariño. Muchísimas gracias.